Es muy difícil de defender un astillero que hace 30 años que no completa un barco. Porque entonces, ¿qué están haciendo ahí? Hay 3.000 personas laburando. Hay sueldos entre 40.000 y 300.000 pesos en el astillero. Arranquemos con eso. Astillero Río Santiago, dale. Con la asistencia del presidente de la Nación y altas autoridades, fue votado en Río Santiago, provincia de Buenos Aires, el buque transporte de tanques para la Armada Nacional Cabo San Antonio. Sobre una de las márgenes del río Santiago, en Ensenada, AFNE genera un gran complejo industrial para dotar a la Argentina del tonelaje marítimo que su desenvolvimiento requiere. Aquí en AFNE se viven a un mismo tiempo el presente y el futuro. Este es el astillero Río Santiago. La imagen es del último miércoles a las 3 de la tarde. Acá trabajan 3.300 personas. Es uno de los astilleros más grandes de América Latina y, como ves, está paralizado. ¿Cómo te encontraste con el tema astilleros? Bueno, fue hace 2 años y medio aproximadamente cuando tenía que tratar el primer presupuesto. Cuando tenía que votar el primer presupuesto de la provincia de Buenos Aires, me encontré con un ítem que me llamó poderosamente la atención. En aquel momento eran 2.800 millones de pesos, que justamente estaba destinado al astillero Río Santiago y yo lo desconocía. Entonces, a partir de ahí me puse a investigar qué hacía el astillero Río Santiago, digamos, cuántos empleados tenía, cuántas obras estaba haciendo, cuántos barcos había votado, y me encontré poco a poco con una situación que yo describo al astillero Río Santiago como un verdadero elefante blanco. Es una caja, un barril sin fondo por donde se van un montón de plata, 3.600 millones este año, de dinero de los bonaerenses. Astilleros cubre con su producción, entre comillas, el 1% de su costo operativo. El resto de ese monto lo cubre el erario público. El funcionamiento del astillero está lleno de irregularidades, de las que ni el gremio que lo controla en la práctica, ni la provincia de Buenos Aires, que tiene el poder formal, se hacen cargo. Una de esas irregularidades denunciadas está en el comedor. El comedor les cobra a cada uno de los trabajadores una cierta cantidad, le retiene de su salario 1.300 pesos por mes a los 3.000 y pico de trabajadores para que usen el comedor, para que coman al mediodía, de los cuales de los 3.300 solamente van 1.200. Mira, lo único que yo te puedo decir es que hay un acta firmada donde está claramente expresado lo que se le paga a cada trabajador, digamos, por esa comida, que se hace cargo la empresa de pagar ese valor, digamos, para que nosotros seamos proveedores de la materia prima y la empresa ponía el personal. Hay compañeros que sí es cierto que por ahí no van al comedor, pero también es cierto que si fueran todos al comedor, seguramente estaríamos hablando de otros valores, no del valor que se está pagando hoy. Eso es una caja que recibe ATE de 51 millones de pesos por año, de los cuales se utiliza menos de la tercera parte, ¿sí? Ese dinero se lo termina quedando el gremio. Si un trabajador del astillero quiere que no le hagan el descuento del comedor, ¿puede hacerlo? Y es una decisión de la empresa de última, pero en el acta no dice, el acta dice que tenés que pagar por los 3.300. Otra irregularidad es el régimen con los trabajadores en edad de jubilarse. Los dispensados son personas que teóricamente han adquirido las condiciones para jubilarse y que cuando son notificados por la empresa, o eran notificados por la empresa, en este caso el astillero, eran dispensados de prestar tareas. Es decir, todo el tiempo que llevase el trámite de jubilación no trabajaban. ¿Qué hemos encontrado? Dejan de trabajar. Dejan de trabajar. Pero cobran. Pero cobran. Hay también una denuncia sobre algunos desmanejos o una situación irregular con lo que se llama los dispensados. ¿Qué es ese régimen? Mirá, me río porque es lamentable todo este tipo de cosas, ¿no? Nosotros, por resolución de asamblea, creo que en el 2010 aproximadamente, le hemos solicitado a la empresa dispensar a los compañeros que estaban cerca de jubilarse a los efectos de que se vayan adaptando, digamos, a la situación de dejar de trabajar y
entrar, digamos, en su nueva etapa de jubilatoria. Desde ahí la empresa... ¿Cómo funciona ese esquema de adaptación? Sí, primero nosotros habíamos planteado que sean 6 horas, después, bueno, que fueran 4, que sea así, bueno, después, en la última etapa se ha ido dispensando a aquellos compañeros que cumplían los 65 años y de acuerdo a la ley vos tenés un año más para jubilarte, ¿me entendés? Porque tenés que hacer todos los trámites. ¿Qué hemos encontrado ahí? 116 millones de pesos en algo así como 100 dispensados, pero además hemos encontrado gente que nunca hizo el trámite y que lleva años en la situación de dispensado. Son decisiones del gobierno, nosotros estamos para gestionar, para pedir, y los que deciden si te lo dan o no te lo dan son ellos, no nosotros. En Río Santiago, el gremio logró evadir durante años el impuesto a las ganancias de los trabajadores. Solo por 2012, la AFIP le reclama a la empresa 67 millones de pesos. Directamente no se retenían las sumas que correspondían por impuesto a las ganancias, es decir, un fraude fiscal importante. ¿Pagan los trabajadores de astilleros impuestos a las ganancias? Sí. ¿Puede ser que haya habido algunos años que no se haya computado ese descuento? Puede ser, la verdad no te sabría decir en definitiva, en concreto, pero puede ser en algún momento de nuestras vidas no se descontaba, digamos, sobre todos los conceptos, hasta que después se empezaron a descontar sobre todos los conceptos. Pero hubo un periodo en el que por todos los adicionales no pagaban. Puede ser, no te sabría decir, porque no estoy en la liquidación de sueldo, no le conozco, no conozco bien, pero tampoco, viste, por eso no te quiero responder algo que no corresponda, pero... También encontramos enormes paradojas. En un astillero que hace 10 años que no termina un barco, hay un premio a la eficacia para los empleados. Había un plus por productividad del orden del 50%. El salario aumenta un 50% por productividad. ¿Y cómo se mide la productividad si no se trabaja? Absolutamente nada de esto tenía ni controles ni estaba medido. Mirá estos recibos de sueldo. En todos hay un plus por productividad. En este, por 60.365 pesos con 6 centavos. Este otro, plus por 22.857 pesos con 22 centavos. Y otro plus más por 40.958 pesos con 75 centavos. ¿Cuánto hace que el astillero no hace un barco de principio a fin? ¿Cuánto hace que no entrega un barco terminado? Y estamos hablando del último, fue en el 2000, ayúdame, de los 5 buques para Alemania, 2010 si no me equivoco, ¿no? 2008, 2010, no tengo la fecha concreta. Hasta ahora, el único plan que concretó la provincia para el astillero más grande de la Argentina fue reparar el barquito de la República de los Niños. La última botadura fue solo simbólica. En julio del 2012, el barco tocó el agua, pero todavía no está terminado. Es el buque Eva Perón, que le encargó Hugo Chávez a Néstor Kirchner en 2004. Alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Y lo que estamos viendo es que tiene algunos contratos, por ejemplo, hay uno del año 2004, cuando Néstor Kirchner con Hugo Chávez trataron de reflotarlo. El astillero, porque no tenía, digamos, productividad, no hacía barcos, trataron de reflotarlo, hicieron un contrato. Necesitamos una flota de tanqueros petroleros. Aquí se pueden hacer. Aquí se pueden hacer. Por el cual iban a ser 2 petroleros para PDVSA, que es la petrolera venezolana. Se acercó la plata, se pagaron 112 millones de dólares y tendría que haberlo hecho en 3 años estos petroleros, y hace 12 o 13 o 14 años que están sin terminar. Por eso yo quiero agradecer a todos los trabajadores y al secretario general de ATE que... La política usó al astillero como un aguantadero. Mirá lo que pasó durante el gobierno de Daniel Scioli. A la finalización de la construcción del Estadio Único de La Plata, el señor Scioli, para terminar este estadio, aceptó
que entre 700 y 800 personas de la UOCA entraran al astillero. Y después, el último tramo de gobierno, entraron 150 personas más. Al Estadio Único de La Plata, epicentro de grandes acontecimientos. Es decir, ha sido utilizado como una caja política del sionismo durante mucho tiempo. La justicia investiga contratos truchos por los que se pagaban en efectivo sueldos jerárquicos a personas que nunca pisaron el astillero. Algunos eran ñoquis, a otros directamente se les robó la identidad. Eran contratos en los cuales las personas no prestaban servicios, entonces el área se encargaba de ensobrar los montos correspondientes a las supuestas personas y hacer los pagos contra recibos. Entonces no había un control por el circuito normal de astilleros, según la denuncia y según la investigación de nuestro fiscal, y además el desembolso sin contraprestación, por lo tanto se investiga lo que significó esto en términos de afectación patrimonial al astillero. Eso ocasionó un perjuicio de 16 millones de pesos en 2 años, 16 millones de pesos, más de 95 empleados truchos, en definitiva, que nunca fueron a trabajar, que no desconocían incluso que estaban nombrados. Hoy, ¿quién controla el astillero? Hay un gremio que es ATE Ensenada, la Asociación de Trabajadores del Estado, que virtualmente controla la empresa. Son los dueños de la empresa. Han utilizado una empresa pública en beneficio propio. Por eso digo que a mí me parece que, digamos, que no es una empresa pública ya, es una empresa que está virtualmente en manos de un sindicato que maneja un montón de negocios y kioscos. ATE controla el astillero, pero no quiere que lo controlen. La última conducción de astilleros denunció en la justicia al gremio por amenaza. Es una denuncia por amenaza que está vinculada a un episodio que fue un episodio muy cruento, en un punto traumático, porque estaba el presidente actual de Astilleros, Capdevila, trabajando con algunos integrantes de su equipo, incluido el gerente de asuntos legales, y entre 12 y 15 personas que se identificaron como integrantes de la organización gremial trataron de entrar a verlo. Él les dijo que, bueno, que por favor fijaran una fecha de audiencia para poder recibirlos. Insistieron, ingresaron a la fuerza, se produjeron algunos forcejeos y fricciones, y allí una de estas personas amenazó fuertemente al gerente de legales. Nosotros primero que no amenazamos a nadie. Vanegas dice que no amenazan a nadie, pero fíjate la particular forma en la que le van a pedir una reunión a Daniel Capdevila, el presidente puesto por el gobierno. Ahí lo ves a Vanegas rodeado de un ejército de militantes entrando a las oficinas. Creo que tendrían que venir más seguido al astillero, porque la verdad no vienen nunca. Y cuando vienen se esconden. Y cuando les pedís una reunión no te la dan. Y a veces los tenés que ir a buscar. Y vayamos inmediatamente a la permanencia en el astillero, porque esta fábrica es nuestra. Las amenazas no se limitan al astillero. Escuchá la temeraria arenga que hace un delegado de ATE. Hay que ir por ellos como ellos vienen por nosotros. Hay que regalarle al sinvergüenza de Macri a la Vidal un 2001 para echarnos a la mierda. En medio de todo este descontrol, a 2 años y medio de asumir, el Ministerio de la Producción Provincial no parece tener un plan para astilleros. La provincia no ha presentado nunca un plan para astilleros. Es difícil. ¿Qué quiere hacer con astilleros? A ver, es buena la pregunta. Nosotros hoy nos tenemos que concentrar en ordenar y sanear esto, y en función de donde lleguemos a ordenar y plantear todas estas situaciones en la justicia y ordenar, podremos trazarnos una idea y un plan de cómo repensar el astillero. ¿Pero se puede avanzar en ordenarlo sin saber a dónde va uno? Es así, sí, absolutamente. Creo que nuestra historia dice que el astillero lo vamos a sacar adelante, cueste lo que cueste. A ver, varias cosas con esto. Mientras esto está saliendo al aire, está habiendo una campaña en redes
que dice: campaña en redes en defensa del astillero y contra el ataque del gobierno. Hoy la Nata a las 22 presentará informe en contra del ARS. Hagámoslo saber en las redes que el astillero Río Santiago no se toca. Compartido durante el programa a través de Instagram y Twitter. Y después hay una serie de tweets que, por ejemplo, ARS 100% estatal, ARS PPT, la Nata, el ARS no se toca. Todavía no nació el que se llevó puesto al astillero, PPT dice. PPT si nos tocan a todos, si tocan a uno, perdón, nos tocan a todos. Ensenadazo. A mí realmente, a ver, no voy a hablar de toda la gente de astillero porque no los conozco. La gente que está a cargo del gremio del astillero y que defiende un astillero que hace 10 años que no es capaz de sacar un barco y que aparte tiene el caradurismo de pedir plus por productividad de 20 lucas o de 40 lucas, yo les pediría que mañana abran el astillero a la gente, abran el astillero a la gente de Ensenada, a la gente de La Plata, a la gente de Buenos Aires, y muéstrenle ustedes a los tipos a los que les están quitando el plus de productividad por 40 lucas o por 60 lucas, que ustedes los merecen más que ellos. Muéstrenle ustedes a la gente común abriendo las puertas del astillero, porque a todo esto, entrar al astillero no fue fácil, ¿eh? No fue fácil, hubo que hacer imágenes con un dron, hubo que hablar con medio mundo, no querían que entráramos. Y en general uno aprende en este laburo que cuando te cierran la puerta, te la cierran por algo. Entonces, como todo lo que ustedes creen que están haciendo es limpio, y tienen el caradurismo a cobrar plus por productividad y no son capaces de hacer un barco hace 10 años, cuéntenle ustedes al público, déjenlo entrar y cuéntenle por qué el astillero tiene que seguir funcionando con 3.300 personas. 3.300 personas y barcos que nunca terminaron de hacer. Muéstrenle el barco de Chávez, muéstrenle el barco de tal y de tal otro, sin terminar. Y expliquen por qué están usando la gente la plata de todos nosotros para cobrar ustedes. Hay una serie de maniobras de contratos en el astillero. Hay una serie de maniobras de contrato en el astillero que están denunciadas por la actual gestión, la última gestión de astilleros, que encabeza Daniel Capdevila y que fue nombrado hace apenas 2 meses. La verdad es que los 2 años y medio anteriores, las gestiones que puso Vidal en el astillero convalidaron todos los planes que había en el astillero. Bueno, ahí hay un problema. El chico este que hablaba, ¿quién es el que está a cargo del astillero? El de barba que hablaba. Marcelo Villegas, el ministro de Trabajo. Ah, es el ministro de Trabajo. Habla bueno, en pasado. Villegas, vos no podés decir el astillero no es del Estado, porque el astillero es del Estado. Cuando ustedes tienen que poner la plata, ustedes ponen plata nuestra, Villegas, acordate. Cuando ustedes tienen que poner la guita, van y la ponen. Entonces vos no podés decir el astillero es casi independiente, porque no es tierra liberada, el astillero depende de ustedes. Ustedes no pueden reconocer de hecho que no tienen influencia en el astillero, porque si no, váyanse y traigan a alguien que haga su laburo. Vos no me podés decir que a ustedes les cuesta entrar, porque imagínate, vas a hacer una denuncia y sí, está lleno de chorros, te dicen en la comisaría. Y no, hermano, te tenés que hacer cargo de cuál es tu laburo. Tu laburo es controlar el astillero. Si no lo podés hacer, debe haber otros que están esperando para tomar tu cargo. Hay una maniobra en el astillero con contratos que tienen a eso, arrancan en el 2010 y que son bastante particulares. Te voy a contar cómo funcionan. Viene una empresa privada, contrata al astillero para que le haga 2 barcos. Pone en ese contrato una cláusula de incumplimiento. Si no le entregan el barco, cobra una multa y no pone ni un peso. ¿Quién hace el barco? El astillero con plata que le pide en un crédito al Banco Provincia. Le pide el astillero un crédito al Banco Provincia para construir el barco para esa empresa. Lo que sigue es que el astillero no termina el barco, que la empresa, ¿paga la multa al otro? Exactamente, ¿Vos me estás jodiendo? Que la empresa queda en condiciones de reclamar la multa, pero hay una cosa más. Esa misma empresa le vuelve a encargar otros 2 barcos al astillero con el mismo mecanismo. Eso así, con 2 empresas, Abadía del Mar y White Sea, las 2 tienen el mismo gerente general, es Ricardo López, y son 2 compañías vinculadas en los Panama Papers al Caballo Suárez, el gremialista de El SOMU.
Esas dos empresas hicieron en ese circuito, en esa rueda, 4 veces el mismo tipo de contratos. Y las 4 veces Astillero le pagó. Ninguna de las veces terminan multa, de cobrar, pero tienen el crédito. Tienen el crédito potencial para hacer un reclamo judicial a el Estado de la provincia de Buenos Aires, por lo menos por 20 millones de dólares, porque la multa está en dólares. Bien, abran la puerta del Astillero Río Santiago y muéstrenle a la gente qué hacen ahí adentro. Capaz es lo más sano. Y el gobierno hágase cargo de lo que tienen, ¿no? Y si no, declaren República Independiente de Río Santiago y que gobierne otro.